No creo que haya una sola madre que no haya deseado estar más preparada. Y ahora que lo pienso, bastante inconsciente de mi parte traer hijos al mundo. A esa edad, a los 20, 21 años, me imagino que tú estabas estudiando, que hubieron cosas que tuviste que dejar de hacer porque estaba yo ahí, porque ya no era solamente pues tu vida y lo que tienes. Hola y bienvenida a este episodio que promete ser muy especial, ya que tengo a la mejor de las invitadas que podría tener. Hoy me va a estar acompañando en este episodio mi hija para hablar de uno de los temas más complejos personalmente. Creo que este va a ser uno de los episodios más personales para grabar, en donde vamos a hablar de la maternidad, pero no solamente de la maternidad desde mi lugar, sino desde su lugar también. Entonces, este ha sido un tema en el que regularmente en mis retiros, en mis espacios, en terapia, particularmente encuentro repetitivo dentro de las mujeres de esta comunidad, sobre todo cuando una mujer se polariza en su hacer, en su proactividad, en su diario vivir, en esta mujer que se polariza un poco más en el hacer y se aparta un poco del ser, pero también de esta mujer desregulada, de esta mujer contraída, de esta mujer con estrés permanente en su sistema. Y entonces este episodio promete dar una mirada, ojalá muy real, muy orgánica, acerca de cómo es para una mujer en este estado maternar y cómo es para un hijo esta interacción. Y sobre todo, lo más importante, cómo se puede mejorar, porque todo tiene solución. Así que vamos ahí. Hola, mi nombre es Mariana, yo soy la hija de Mile, tengo 21 años y estoy aquí también para dar mi opinión y mi punto de vista en bastante de los temas a los que vamos a hablar, digamos nuestra relación a medida de que ha estado el tiempo, de cómo era nuestra relación cuando yo estaba en mi etapa teenager, cuando era un poquito menor y ya cómo ha cambiado con el tema de los años, yéndome de la casa y tal. Entonces estoy muy emocionada para hablar y dar mi punto de vista en esto. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias, Mari, por haber aceptado conversar abiertamente acerca de esto, bueno, públicamente. La verdad, no sabría cómo describir mi relación con la maternidad empezando, porque para mí eso sería como el punto desde el cual me gustaría empezar esta conversación. Hubo una etapa en la que yo me di cuenta que tan mal estaba mi relación con la maternidad. Esto es muy importante empezar por aquí. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Mari, que tuvimos esa conversación, íbamos en el carro y yo te dije que cualquier cosa que yo hubiese hecho o dicho respondía más mis incapacidades, a mis traumas no sanados, o sea, respondía más a mí, pero que realmente no tenía mucho que ver contigo. Y pienso que eso es un punto muy importante, o para mí fue un punto muy importante de aclaración, porque fue una manera de empezar a hacerme responsable por todas las cosas por todo el rol que había tenido, por la manera como había maternado hasta ese punto, pero me importaba mucho que a ella le quedara claro que nada de eso tenía que ver con ella, en el sentido de que hubiese sido Mariana, hubiese sido Pedro, hubiese sido Juan, eso era lo que yo en ese momento tenía y que respondía a mi incapacidad, a mi inhabilidad, a todo lo que yo tenía que trabajar en mí, pero no a ella. No sé si te acuerdas de ese momento o no te acuerdas. Más o menos recuerdo. También siento que, pues en ese momento, aún así uno escuche eso, pues es muy difícil hacer la separación de, bueno, ella está actuando de esta manera porque ella se siente de esta manera y no que es una reflexión mía, porque pues al final del día viene de mi mamá. Entonces es muy difícil como que hacer la separación y no tomarlo tan personal. Claramente, pues ahora puedo distinguir esa diferencia, puedo verlo mejor, pero cuando uno está tan, digamos, un poquito más joven, es como que es muy fácil tomar todo personalmente y como que no poder diferenciar
lo que viene porque es un ataque hacia mí o lo que viene porque es la manera en la que tú te sientes o qué tenías pasando alrededor tuyo. Cierto. Eh, es muy, muy importante ese punto. Solamente plantearme tener este espacio y tener esta conversación para mí es un gran avance porque además vengo de una generación donde estas cosas no se hablan. Lo que dice el papá y lo que dice la mamá, eso es y ellos siempre hacen bien y perfecto. Entonces solamente sentarnos a hablar de, de dinámicas que no me hacen sentir muy orgullosa, que, que han generado mucho aprendizaje para mí, seguramente mucho para ti también, mucho dolor, mucho trabajo personal. Y para mí es un gran avance. Y, y poderlo hablar así, a viva voz, a medida que te vas haciendo más grande y a medida de que te vas convirtiendo cada vez más en una mujer y puedo contarte o me siento más en libertad de contarte más cosas, contarte mi punto de vista. Para mí definitivamente se siente como muy liberador y lejos de, porque tampoco me gustaría eh, como ir dando como el rollo aquí de que, bueno, ahora hemos pasado de una relación catastrófica y ahora somos el ejemplo de madre e hija a seguir, porque no es real. Es un vínculo que se sigue alimentando, reparando. eh, Somos dos personas al final del día evolucionando. Yo voy a hablar por mí, o sea, para mí la maternidad ha sido la asignatura más difícil eh, de habitar, lo sigue siendo, y por mucho tiempo estuve como en contradicción, porque una parte de mí claramente quería ser mamá, una parte de mí claramente quería ese rol, y otra parte de mí muy profundamente también la rechazaba. Entonces era como una incoherencia interna que además una incoherencia interna que no se la cuentas a nadie, porque a una mujer le pueden perdonar absolutamente todo menos que sea mala madre, ¿ves? O que no se sienta dichosamente siendo madre. Eh, Ahora se habla un poquito más del tema, pero en aquella época prácticamente era como un pecado mortal y no tenías como, yo por ejemplo no tenía nadie en mi círculo cercano acerca de que me ayudara a entender por qué me sentía de la manera como me sentía. Bueno, yo puedo decir que definitivamente la relación con mi mamá en este momento es mucho mejor, en el sentido de que yo me siento más libre en poder contarle cosas, digamos, solamente poder hacer este podcast, siento que si hubiera pasado hace 5 años hubiera dicho que no, la hubiera mirado como que, ¿qué vamos a hacer? Como que no me hubiera sentido cómoda, no tanto compartiendo nuestra historia al público, sino más como que, ok, tenemos que hablar tú y yo de cosas personales, cosas que nos ha pasado. Y pues también digo que es un gran paso que podamos estar aquí y discutir acerca de eso. Definitivamente a medida de los años, creo que irme de la casa y empezar a hacer, digamos, mi propia vida por separado me ayudó a ver a mi mamá de una manera distinta, de la manera en que ella, pues, hizo sus decisiones, cómo me crió a mí, a mis hermanas. Eh, lo que dije antes, es muy fácil tomarse todas las cosas personal cuando no está como que ese bond, esa relación para hablar entre madre e hija. Y ya cuando me fui de la casa y no tenía eso, digamos, no tenía a mi mamá al lado para pedir ayuda, para decirle las cosas como que era un poquito más distinto, pues me hace ver las cosas diferentes. Ahora, pues si me pasa algo, incluso aunque ella no está aquí, yo la puedo llamar, le puedo decir, mira, tengo esto, ¿cómo puedo, qué hago? Digamos, ayúdame. Hace unos años, aunque ella estuviera al lado mío, como que no me sentía cómoda en pedirle, como que no sabía cómo hacerlo. Y
Pues, además de la relación, parte de eso viene también conmigo, como que con esa cosa del ego, como que no querer pedir ayuda a los demás, y no saber cómo acercarme a ellas. Si hay una manera Creo que eso, correcta en creo que acercarme esa es una y parte muy, muy importante. Eso que tú acabas de decir, esa es una parte de no saber. Y quiero que, claro, porque ahora lo voy a hablar habiéndolo vivido desde mi lugar, pero también porque esto lo escucho mucho, lo escuchaba mucho en consulta. Quiero acercarme, pero no sé cómo, o la manera como me acerco al otro no es como yo quiero o como el otro necesita. Para mí era también, o sea, yo me sentía igual. Yo no sabía cómo acercarme eh, y proporcionarle sostén, más que un sostén económico, más que seguridad, eh, eh, presencia física. Había mucha ausencia emocional y había ausencia emocional para ella porque yo no me tenía ni yo misma. Eh, y uno no puede dar lo que no tiene, lo que no conoce. Esa era mi manera de dar amor. Mi manera de dar amor era que no le faltara nada. Fui madre soltera desde muy joven, entonces mi manera de dar amor era estar presente y solucionar económicamente la vida y que no les hiciera falta nada y que estuvieran en buenos colegios. Sin embargo, esa otra parte siempre estuvo ahí y duele de ambos lados. Le dolía a ella porque claro, esa incapacidad de la que tú estás hablando, Mari, de quizás acercarte de cierta manera, yo me siento muy responsable por eso, porque mi incapacidad de acercarme a ti, de contenerte, de emocionalmente estar en apertura para que tú pudieras llegar, contarme cosas, sentirte en confianza, de no ser juzgada, de no ser señalada, eh, era parte de mi labor crearla, empezar a crearla contigo. No, no era realmente tu responsabilidad. Entonces, ambas partes nos sentíamos así. Yo también, yo quería interactuar de otra manera. Yo quería quiero que ella me cuente cosas, quiero ser la primera que se entera si algo no te va bien. Y realmente me terminé dando cuenta que era la última persona en la que tú pensabas para acudir si algo te pasaba. Y eso para una madre es muy doloroso. Eh, entonces, eso. sí, pues yo también creo que, o sea, de mi punto de vista, claro, en ese momento, pues no se veía tan claro, no era como blanco y negro, sino en mi mente se veía como que, ok, pues no, si ella no se quiere acercar a mí, no sé cómo acercarme yo a ella, entonces como que era mucho más fácil mantener esa distancia en nuestra relación, simplemente porque en ese momento tampoco yo podía entender, solamente estaba muy enfocada como que en la manera en que yo me sentía y que pues me sentía por esa manera, o sea, en mi mente no podría haber cabido o haber entrado de que digamos tú estabas tratando, porque la manera en la que yo lo veía era como que ella no se quiere acercar a mí, pues ¿qué puedo hacer yo? Y claramente ahora eh, me doy cuenta de que sí estabas intentando, solamente que era de pronto de una manera en la que yo no lo podía ver o que de pronto yo no la quería ver en ese momento. Hay un punto importante que también me parece traer aquí sobre la mesa y es cómo materna una mamá desregulada. Claro, ahora desde el punto de vista terapéutico tengo muchas respuestas y logro sentir compasión por mí misma, que eso no, por supuesto, eso no disminuye, ni invalida, ni quita las consecuencias del rol que en ese momento ejercí, o sea, cómo ejercí la maternidad. Pero hoy en día eh, me hace mucho más consciente de por qué actuaba como actuaba, entonces
Ya no hay tanto juicio de mí para mí, en sentirme tan mala madre. Así se va a llamar el capítulo, la mala madre. Porque yo realmente sí me sentía muy mala madre. Repito, esto no invalida consecuencias, no invalida la historia, eh, no la invalida tanto que aún esto es algo en lo que igual seguimos trabajando, porque entendí que también trabajar en mí era trabajar en la relación, en reconstruir el vínculo, en alimentar el vínculo, y entendí que atendiéndome a mí iba a tener mejor capacidad para, para reparar. eh, y no creo que eso algún día se termine. Eh, Todavía hay algunas cosas en las que aún todavía me siento con mucha culpa, pero también tengo mucha compasión porque era lo único que podía hacer en ese momento. Entonces hablemos de cómo una persona desregulada, un sistema nervioso desregulado, eh, eh, materna, y cómo una hija lo vive también, ¿verdad? Y pues yo también quiero decir, pues ahora que yo tengo 21 años, tú me tuviste a mí a los 21. Entonces, sí, a los 20, entonces me hace ver también las cosas diferentes, como que yo no me podría imaginar tener un hijo en este momento, yo no sabría ni cómo manejar esa situación, o sea, y eso que pues digamos, en términos de situaciones, pues al menos yo en este momento vivo sola, o sea, tengo, digamos, no es que no tenga nada y aún así yo no sabría cómo manejar eso, cómo manejar tener un hijo que acaba de nacer, solucionar trabajo y quién cuida al niño, y como, o sea, no podría imaginarme eso, además no tener el apoyo de, o sea, ser madre soltera, no tener apoyo de nadie, o sea, también me hace ver las cosas diferentes, como que yo también en esta edad puedo verla, digamos, dar compasión y ver la manera diferente porque sé que ni yo sabría qué hacer. Y entiendo que tú hiciste lo que tenías que hacer, lo que se pudo hacer y en ese momento dijiste que era lo mejor. Y pues funcionó porque es que estoy viva, o sea, estoy aquí, estoy bien. Entonces, sobreviví. Volviendo al tema de la desregulación, claro que ese es un punto muy amoroso de Mari, también muy despierto, también muy empático. Pero para todas las mamás también, ¿verdad? Que nos están escuchando y que sienten, de pronto se sienten un poquito related con esta historia y cargan tanta culpa. Eh, em, Realmente en nuestra casa hubo siempre muchos gritos. Y ahora que entendiendo todo este tema de la regulación, como te digo, es como si estuviera viendo a otra persona que no es otra persona porque yo fui esa persona. Todavía por ahí quedan, la verdad, eh, pequeñas partes, em, pero veo a esa mujer completamente sin contención, saturada, polarizada en el hacer, polarizada en suplir responsabilidades económicas, físicas, mentales, emocionales, energéticas, porque ser mamá es un todo. Estás respondiendo por la vida de otro ser humano, no es menor. Desde cosas básicas hasta cosas trascendentales. Y al final del día, si quitamos todas esas connotaciones que se les ponen a las mamás y esos trajes tan inmensos que son tan difíciles de habitar, al final del día son dos seres humanos. O sea, son dos seres humanos literalmente, uno en papel de madre y otro en papel de hija. Dos seres humanos que no, que están aprendiendo, que están haciendo cosas seguramente por primera vez. Eh, pero sí, una mamá desregulada no va a tener presencia, no va a poder contener, porque no se puede contener ni ella misma, es como una bomba de tiempo. Eh, mm, es eso que describimos las dos, de esa incapacidad como de sentarnos a conversar situaciones difíciles. Yo me acuerdo que, o sea, no se podía, o sea, no podíamos conversar de situaciones difíciles
porque una de las dos colapsaba o las dos colapsábamos, o sea, no éramos capaces de sostener conversaciones complejas, ni tampoco cualquier cosa donde se asomara la vulnerabilidad. Teníamos tan poca capacidad, o yo voy a hablar por mí, yo tenía tan poca capacidad de vulnerabilizarme también porque a mí me costaba mucho pedir perdón o aceptar algo que yo no tenía la razón, aceptar que no era como yo decía. De alguna manera sentía que perdía autoridad y no me podía dar el lujo de perder autoridad o respeto, aunque por muy loco que esto esté sonando, en esa época, en una época donde yo era mamá y papá. Sí, pues también eh, siento que lo mismo, o sea, cada vez que, digamos, tratábamos de hablar, siempre terminaba o en una pelea o simplemente yo no quería decir nada. Como que me sentía que en el momento en que tú ya, o sea, querías hablar conmigo y preguntabas algo, como que era tan raro para mí que, o sea, en vez de sentirme, digamos, cómoda en decirlo, solamente como que te decía, no, como que todo está bien, y pues me apartaba, me sentía bastante como que alejada, y yo misma me alejaba, o sea, yo misma tampoco como que ponía de mi parte, porque simplemente no es que no quisiera, pero no me salía de mí, o sea, era muy difícil como que tratar de decir algo. Y pues también lo que dices, como que no crecer con un papá solamente con ser contigo, también es muy complicado porque sientes que pues la única persona que tienes como o sea, papá y mamá, o sea, no puedes decirle algo, especialmente uno de esa edad, o sea, que 15 16 siento que uno pasa por tantas cosas, el colegio, o sea, mentalmente, y no tener como que alguien con quien hablar, eh, definitivamente como que complicó todo y solamente me sentía como una botella, como que I was bottling up todo, lo tenía todo aquí y pues no había duda que en algún momento como que iba a explotar, iba a salir de alguna manera, eh, ya sea gritando o de alguna manera todo eso iba a salir. Pienso que también es importante mencionar que aún, pues yo hablo por mí de este lado, o sea, aún tocar estos temas, aunque hemos trabajado de manera independiente, es muy importante eso, el trabajo independiente como seres. eh, Eso es como decir, vamos a trabajar en la relación madre-hija y vamos las dos a terapia cuando individualmente no nos hemos trabajado, eso es absolutamente incoherente. Mariana ha trabajado por su parte terapéuticamente y yo también lo he hecho, lo sigo haciendo. Y eso es para las que se están preguntando cómo pasamos de aquello a esto. Ha sido el trabajo progresivo y un deseo enorme de trabajar cada una individualmente en su persona, en conocerse, en tratar de repararse, en habitarse. eh, y yo pienso que algo también, por lo menos para mí, determinante fue decidir cambiar la historia, porque esta era la repetición del patrón eh, con mi madre. Y ahí había algo que a mí me atormentaba mucho la cabeza y era, yo no quería llegar a una edad en la que fuera imposible reparar o en la que definitivamente no pudiera acercarme a las personas que más amo, que son mis hijas. No quería que mi relación llegara al final de mis días y que realmente eso fuera lo que yo dejara. Definitivamente creo que en mi caso y en el caso de Mari también fue, en mi caso, fue un deseo muy intenso de, y una necesidad también, porque es que uno se sana con los hijos. Fue un deseo intenso de poderme acercar a ella, poderle demostrar de manera afectiva lo que ella significa para mí, como poder acercarme a ti y darte un abrazo, de corazón poderte, sin siquiera quizás decir una palabra, pero con mi presencia,
demostrarte que estaba ahí, pero ahora sí no para hacerlo, para resolver algo con dinero o para sino para estar ahí para ti. No sabía cómo hacer eso. Entonces, no sabía, pero sí sabía que lo quería y sabía que lo necesitaba. Parte de mí anhelaba poder tener esa cercanía, abrazarte, eh, sentir realmente esa conexión, esa presencia tuya en mi vida y que tú supieras que mi presencia para ti también estaba ahí. Sí, yo también, pues de mi parte, siento que era bastante, digamos, lo que más me ayudó al menos a ver la situación un poquito más diferente fue ponerme en tu posición, como en vez de tomar todo como, digamos, estamos peleando, como que en vez de tomarlo todo como que, pues que ella no me quiere, que ella no quiere acercarse a mí, que ya no le importa, en vez de tomarlo tanto como de esa manera, sino tratar de verlo de tu manera, de qué estaba pasando alrededor en nuestras vidas. De pronto estabas estresada, de pronto habían pasado tantas cosas, en vez de tomarlo tan personal, como que separarme y tratar de ver las cosas como que no es solamente de una manera, sino, o sea, yo me puedo sentir de la manera que me siento y aún así puede ser también verdad que tú hayas querido acercarte y que no lo estuvieras haciendo de esa manera. No invalida las dos situaciones, o sea, al final del día tú te sentiste de una manera y yo me sentí de otra manera. Me aseguro que, o sea, tú también te sentías que yo lo estaba tratando, que de pronto yo no quería y que yo pensaba que, pues, no sé, que eras, o sea, que eras mala mamá. Y así como te sentías tú, pues yo me sentía igual en lo opuesto. Pero aún así, también como que veía, no sé, siempre yo me sentía también que tenías mejor relación con Victoria, con mi hermana, entonces como que también me ponía como que celosa, a ver como que si ellas pueden tener esa relación porque yo no. O sea, que no estoy haciendo, que es Wow, diferente. qué interesante eso, fíjate. Y eso yo me lo preguntaba muchas veces, yo decía, yo tuve que muy conscientemente entrar a observar todas esas resistencias porque yo me hago responsable de esa como esa pared invisible. Yo sé que muchas que lo sienten van a entender, saben de lo que estoy hablando, de querer acercarse, pero una parte tuya pareciera que no puede cruzar esa línea. Por supuesto, no tenía nada que ver contigo. Las condiciones cuando quedé embarazada de ti eran muy diferentes a las condiciones de mi otra hija. Y importa mucho. Tú eres la primogénita, tenía 20 años, estaba muerta de miedo, estaba viviendo muchas cosas con tu padre, tenía cero trabajo personal y cero intenciones encima. Ahora que lo pienso, bastante inconsciente de mi parte traer hijos al mundo. Pero bueno, esta es la escuela, ¿no? Pero, pero sí, quizás esa venida tuya a este mundo en ese momento tan difícil para mí, no sabía qué esperar, no sabía cómo era. Vivía como una contradicción interna, porque por dentro yo decía, bueno, pero es mi primera hija, claro, obvio que la amo, obvio que la voy a proteger, obvio que la voy a cuidar, no quiero que le pase nada. Pero otra parte de mí sentía un rechazo, pero no era un rechazo a ti, era un rechazo a la maternidad, a la responsabilidad de ese momento, a todo lo que implicaba que tú vinieras a este mundo. Y como tú dices, o sea, separar esas dos cosas, o sea, y además, lo que mencioné al inicio, además la culpa por todo esto cuando debería, o por lo menos todo el mundo decía que ese iba a ser el momento más feliz de tu vida y que de solo ver ya me iba a derramar de amor y realmente
no había mucho amor dentro de mí, ni para ti ni para nadie. Entonces, separar esas cosas, navegarlo, atravesarlo, complicado. Y pues no solo eso, me imagino que en esa posición, pues no es muy fácil los sacrificios que hay que hacer, digamos, no sé, o sea, a esa edad, a los 20 21 años, me imagino que tú estabas estudiando, que hubieron cosas que tuviste que dejar de hacer porque estaba yo ahí, porque ya no era solamente pues tú, tu vida y lo que tienes que hacer, no es solamente cuidarme a mí, o sea, cuidarte a ti, sino cuidarme a mí también. Entonces, como que hacer ese cambio, dejar bastantes cosas atrás, porque en ese momento de pronto no era prioridad, sino la prioridad estaba en mí. Pues me imagino que no como que no suena como fuerte y feo decirlo, pero me imagino que no es o es muy fácil como que tener un poquito de rencor. No sé si así te sientes que te identificas con esa palabra, pero, o sea, aunque tú sabes que, bueno, o sea, fue tu decisión, pero de todos modos es un recordatorio cada día de que, pues, hubieron otras cosas que de pronto tú querías hacer en ese momento y que ahora no se pueden hacer porque yo soy prioridad. No, rencor definitivamente no, pero sí frustración. Sí me sentía muy frustrada. Al mismo tiempo quería hacer muchas cosas, tenía muchos planes en papel, pero también había decidido traerte al mundo, porque como tú dices, fue una decisión. Pude también claramente no traerte a este mundo, porque también me lo planteé. Pero mira, viniste. Gracias. No, pero yo pienso que es importante hablar de todo. Sí, me sentí muy frustrada, pero era como era como un azúcar amargo. Era claro, sí, claro que sí, esa era mi primera hija, la emoción, mi primer embarazo, todo era nuevo, todo era una aventura, todo era, lo iba descubriendo ahí mismo contigo. Y al mismo tiempo, lo que sí me sentía presa, me sentía como ahora ya no tengo esto para elegir, sino ahora tengo que obligatoriamente hacer esto. Entonces, me sentí un poco frustrada. Sin embargo, y aunque esto suene también como frase hecha, una vez lo hablamos y yo no creo que yo hubiese hecho ni la mitad de las cosas que yo he hecho en mi vida si ustedes no hubiesen estado ahí. Por eso, sinceramente, no cambiaría nada. ¿Qué cambiaría? Claro que me hubiera gustado cambiar, estar mucho más preparada. No creo que haya una sola madre que no haya deseado estar más preparada para dar algo mejor a sus hijos. Creo que eso es algo, un sentimiento colectivo. Eso me hubiese gustado tener una maternidad más tranquila, tener la capacidad, haber elegido una capacidad diferente, unas condiciones diferentes para ser mamá. Sin embargo, me siento muy orgullosa del proceso mutuo que como ser cada una ha atravesado en esta dinámica con todas estas condiciones tan desafiantes de las que estamos hablando. Sí, pues también al final del día yo siento que no, bueno, no puedo hablar de ese punto porque yo no soy madre, pero yo siento que nunca hay un momento en el que alguien se siente 100% ready, como que 100% lista para algo, especialmente algo tan grande como que tener que cuidar de alguien más. Y no es solamente como que, bueno, darle un techo, comida y ya, o sea, criar en manera en que morales, en la manera, o sea, lo que ellos piensen, como que cómo actuar, como que el tema más de la crianza, o sea, me imagino que, pues, lo que tú dices, no hay alguien que siempre va a estar, o sea, que se va a sentir 100% ready para uno, para uno dar ese paso. Y pues al final del día, pues yo miro cómo estamos en este momento, yo estoy en este momento y siento que si las cosas no hubieran sido como fueron y nuestro proceso no hubiera sido como fueron, tampoco hubiera llegado a este punto. Tampoco estuviera aquí, o sea, afuera, siguiendo mis sueños, estudiando, o sea, trabajando. Siento que eso no lo hubiera aprendido si, digamos, las cosas hubieran sido diferentes. Al final del día,
pues tú abriste un montón de puertas que no hubieran estado ahí si no fuera por las decisiones que tomaste. O sea, nada más, o sea, venirse a Estados Unidos con yo y mi hermana, o sea, ya, y darnos esa oportunidad de aprender un nuevo idioma, de crecer en un país más seguro, un país que tiene más oportunidades, abrir todo tipo de puertas. De pronto, estando en Colombia, digamos, en una situación más diferente, no hubiera sido así. No hubiera podido estudiar la universidad de mis sueños, o hubiera tomado un camino diferente. Entonces hay que ver eso también, como que sí fue bastante difícil y a ti te hubiera gustado de una manera diferente, de pronto a mí también me hubiera gustado estar, o sea, más cerca tuyo y tal, pero también creo que ayudó bastante a crear la persona que soy ahora, a crear la persona que tú eres y poder reflexionar y hablar. Y lo importante de todo eso también siento que es como que nos dimos cuenta ahora, que no tienes tú 90 años, o sea, ni Dios lo quiera, o sea, con una enfermedad y que apenas es que vamos a tratar de hablar, apenas es que estamos tratando de arreglar nuestra relación, o sea, todavía tú y yo estamos bastante jóvenes, lo que quedan son miles de memorias que vamos a hacer juntas y es más como que, okey, ahora que reconocemos lo que ha pasado y las cosas son diferentes, ¿cómo podemos hacer que nuestra relación sea diferente? Que en vez de repetir patrones pasados sea completamente diferente y que nos enfoquemos en lo positivo ahora. Y no sé, o sea, siento que eso no hubiera pasado si no hubiéramos tenido que pasar por todo el resto de cosas. Mm. Sin duda, sin duda eso me hace verte a ti ahora que, claro, porque cada etapa es tan diferente, verte a ti haciéndote cargo de tu vida, de tantas cosas, de tus sueños, o sea, abrirte camino con tanta fuerza hacia tus sueños, hacia tus ideales, verte con posiciones tan, con tanto peso eh, y con con fundamentos, viendo también el ser humano que eres, tan empático, tan presente, tan misericordioso. Bueno, me hace pensar también en lo que acabas de decir, en que a veces las cosas, bueno, no suceden de la manera como lo soñamos, pero sin duda suceden también de la manera que tienen que ser, sin romantizar lo que sucedió, lo que pasamos, lo que todavía duele para cada una de nosotras. Pero manteniéndonos, o por lo menos a mí me mantiene como con mucha fe de esas memorias que tú mencionas, que estamos construyendo ahora, de esa nueva oportunidad que tenemos todavía en esta vida de escribir una historia diferente, de que no como empezó necesariamente tiene que terminar. Y yo creo que con esto podríamos también compartirle a todas las mamás que nos ven, que guardan tanta culpa en su corazón y que se sienten tan devastadas con con este dolor en su pecho de que no lo hicieron bien, de que por culpa de ellas sus hijas son de esta o de otra manera. Yo de mi parte lo que podría decir es que eh, primero, siempre que haya vida, hay una oportunidad de hacerlo diferente y lo que toma realmente es una decisión y otra decisión y otra decisión. Eh, Preguntarse, una pregunta que para mí fue clave en un momento que a mí me hizo parar y fue porque yo en su momento, aparte además, creía que lo hacía todo muy bien y pensaba que a mis hijas no les faltaba nada, pues le hacía falta lo más importante, ¿verdad? Que era mi sostén emocional. Y era, bueno, ¿y si yo me fuera mañana, qué dejaría para ellas? Creo que esa pregunta me hizo, o cómo sería recordada por ellas.
Y creo que esa pregunta me estremeció demasiado, porque realmente lo único que realmente me interesa en este minuto, dejarte a ti y a tus hermanas, es seres humanos, una semillita en tu corazoncito que haga un buen ser humano, un ser humano consciente, un ser humano amoroso, un ser humano que trabaje por sus sueños, que luche por sus ideales, así. Eh, no quería que lo que quedara fuera una historia, una persona que siempre tenía la razón, inaccesible. eh, entonces, Lo mismo va para mí, o sea, tampoco, yo también quiero mencionar que yo tampoco te la dejé muy fácil, o sea, especialmente a esa edad, yo a los 15, 16, como que yo no sé ni cómo me aguantaste, la verdad, porque yo era fatal, o sea, yo me salía de la casa muchas veces, a las 12 de la noche no volvía sino hasta las 5 de la mañana y nadie se enteraba, o sea, tampoco estaba como que no te la dejaba muy fácil y pues yo escuché un dicho hace poquito que es como que hay dos maneras que uno aprende algo. Alguien te dice, como digamos el niño con el tenedor en el enchufe, le dice la mamá al niño, no metas el enchufe ahí porque te va a electrocutar. Entonces el niño puede aprender, escucha a la mamá y no lo hace, o el niño lo hace, se electrocuta y aprende. Entonces yo siento también que ese mismo dicho se puede aplicar aquí, como que hubieron bastantes cosas que pasaron que yo, aunque tú me decías, tú me tratabas de guiar de la manera en que tú sabrías mejor, o sea, la manera en la que tú habías vivido, pues yo también tenía que experimentarlo y, o sea, tenerlo first hand para yo poder aprender. De pronto ego, porque era muy terca, porque de pronto en ese momento no teníamos esa relación, entonces yo decía, pues sí, o sea, como que no tomaba tu consejo tan importante y decía, no, pues de pronto conmigo va a ser diferente porque soy yo y yo lo voy a hacer diferente. Y aprendía de la misma, o sea, de esa manera, hacía mis cosas y pues no me iba bien y aprendí así. Entonces también, pues en vez de, o no en vez de, pero en vez de decir tanto como que quiero que este episodio tampoco sea mucho como que hay todo la culpa y todo, porque al final del día yo tampoco lo puse tan fácil, digamos así. O sea, no solamente era que tú eras madre desregulada, con sistema nervioso, porque yo tampoco era, también era bastante desregulada, tampoco tenía muy clave nada de lo que yo hacía y en mi mente yo todo lo veía como un ataque, cada cosa, no solo contigo, sino con amigos, con mi hermana, con la gente que me rodeaba en ese momento, como que cada vez que pasaba algo, todo lo tomaba yo como un ataque, como que, ¿qué hice yo? O sea, ¿qué fue mal en mí en vez de, no sé, en vez de verlo como que, ok, de otra manera, como sacarme de ese punto de víctima, como que en querer, en vez de buscar una solución, me quedaba bastante atascada en ese como que, okey, el problema soy yo y ya. Y entonces mañana pruebo otra vez y mañana veo cómo hacer. si tú, por ejemplo, Mari, eh, retrocederías el tiempo y ahora con esa entereza que tienes, con ese nuevo sostén, con esta nueva mirada, podrías decirle a esa niña algo que le ayudara a navegar esa situación de una manera diferente. ¿Qué le dirías a ella y qué le dirías a la mamá? ¿Qué te hubiese gustado quizás decirme en aquella época que no me lo podías decir, que quizás ahora podrías decírmelo y que quizás a ellas pueda ayudarlas a acercarse a sus hijas? Okey. Bueno, empezando conmigo misma, o sea, cosas como que yo me diría si me viera yo hace unos años, pues, de dejar de contener todo, de dejar de pensar que simplemente porque no pido ayuda, o sea, la gente me va a ver de cierta manera, que es okey de pedir ayuda, que está bien y que de vez en cuando, o sea, no todo lo tengo que hacer yo sola. Entonces, en vez de contener todas esas emociones y esos sentimientos y esperar a que, mágicamente se vayan, porque nunca se van a ir si no las resuelvo, pues hablar, comunicarme también y hablar de cómo me sentía. Siento que eso hubiera ayudado bastante, en vez de esperar a que todo estuviera, o sea, en caos
para yo finalmente poder decir cómo me sentía, en vez de dejar que llegara a ese punto, tratar de comunicarme contigo mejor y tratar de como que de sentarnos y calmadamente, sin gritar, sin, o sea, decirte cómo me sentía. Y pues nada, digamos, algo que le diría a las madres, no sé, o sea, de pronto prestar más atención. Me hubiera gustado que yo sé que habían bastantes cosas pasando en tu vida y que nada más tomar el rol de mamá y papá debe de ser extremadamente complicado, financieramente, o sea, de estabilidad en la casa, contigo misma, pero sentía bastantes veces como que no me sentía vista. Hubieron bastantes veces que yo siento que yo mostré señales de cómo me sentía, de pronto no las comunicaba directamente, pero estuvieron ahí y no fueron vistas. Entonces, lo que yo diría sería como que prestar más atención a los hijos, no solamente a lo que dicen, sino a lo que hacen. Yo siento que una persona o un niño no se empieza a portar mal solamente porque sí, porque un día se levantaron y dijeron que hoy voy a hacer esto solamente porque quiero herir o porque solamente porque sí. Como que siempre hay una razón por las cuales estas personas se act up, hacen algo de esa manera. Entonces me hubiera gustado que mis acciones en esos momentos se hubieran visto, no solamente como yo siendo una niña caprichosa, una niña egoísta, una niña que solamente me importaba yo y hacía lo que quería, sino como alguien de cierta manera pidiendo ayuda y de pronto me sentía más cómoda buscando la otra manera que buscar la propia casa y por eso actuaba así. Wow. Y yo les diría a las mamás que no hay otra manera de acercarse sino acercándose. Es algo que se va trabajando poco a poco y empieza. Y quizás no te sale bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero empieza, hay algo que empieza a construirse si tú lo decides. Vuelvo a traer el comentario de hace poco. Trabajar en mí definitivamente fue trabajar que yo soy quien sostiene el vínculo también, es decir, trabajar en mi persona es lo que me ha llevado a trabajar en recuperar mi relación con mi hija. Si yo no hubiese trabajado en mí, no podría acercarme a ella. Tuve que regular aquella Mile desregulada, tuve que trabajar en mi cuerpo, tuve que trabajar en mi mente, tuve que trabajar en mí como ser humano, como persona, reconciliarme con mi historia, reorganizar y cortar patrones para decidir crear una vida diferente para mí y para ofrecerle a ella, a ellas. Entonces, y no hay otra cosa que al final del día haciendo. A veces estamos solamente a una decisión y algo muy importante, sin expectativas. Porque a veces tenemos tanta hambre de ese vínculo, nosotras las mamás, que decimos, bueno, yo ya puse el tema y yo le dije a ella y entonces y ella todavía sigue igual. Pues claro, no va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso. Hacerlo sin ninguna expectativa más que la expectativa sea reparar, reparar y lo que vaya a venir de ese otro ser se tendrá que venir en el momento que la otra persona también esté preparada y en la capacidad que se pueda. Como quedar sin expectativas, para mí sería el secreto ahí, el dar sin expectativas, proponer un espacio para hablar si la otra persona puede, quiere y le apetece bien y si no, seguir ahí intentando. Eh, Pienso que es muy importante. Como ser consistente, como que en algún Sí, momento, porque yo escucho mucho eso de las mamás. No, pero yo ahora soy diferente, yo ahora, y yo les digo eso sí, pero si han sido años de no estar, años de no estar emocionalmente para la otra persona simplemente entendió que tú no estabas disponible.
porque eso que tú describías era eso, o sea, tú entendiste que no es que yo no estaba disponible de muchas maneras. Entonces, simplemente por eso no me considerabas para tus decisiones, no me considerabas para contarme tus cosas. Entendiste, una parte de ti entendió que yo no estaba disponible. Y eso no iba a cambiar porque yo me sentara un día contigo y te dijera, Mariana, estoy disponible. Como una incoherencia. Me estás diciendo con la boca que estoy disponible, pero realmente a la hora, en mis patrones, yo te decía de todas las maneras que yo no estaba disponible. Y te quiero decir algo, seguramente no estaba emocionalmente disponible. Seguramente con la boca quizás sí te decía, estoy disponible porque era mi deseo estar disponible. Pero en mi sistema, todo yo por dentro colapsada, no estaba disponible para una conversación de ese calibre. Y lidiar con eso eh, es complicado, es doloroso, pero si lo decides también puede ser muy enriquecedor, muy, puede ser tu gasolina para decidir un día definitivamente hacerlo distinto o empezar a construir algo diferente. Por amor, porque, porque realmente es por amor hacia otro ser, por amor a ti, por, por esa búsqueda también de paz interior, de sentirte que, bueno, que así como empezó no tiene necesariamente que acabar. También yo creo que es muy importante lo que dices de estar ahí sin expectativas, porque me imagino que tampoco será fácil como madre tratar o pensar que estás tratando como que una, dos veces, tres veces y no tienes ningún resultado, entonces tú dices, bueno, si ya se está cerrando, ¿qué voy a hacer yo? Pero yo creo que en ese tiempo es muy importante la consistencia y solamente seguir, porque yo siento que en algún momento esa persona, o sea, ese hijo, esa hija va a ver, ok, de verdad están tratando, no es como ha sido en el pasado, déjame yo tratar. Incluso muchas veces también, como lo he dicho, no era que yo no quería decirte nada, era que no sabía cómo. De pronto con Mm. más consistencia de nuestras partes, o sea, no solamente tuya, pero conmigo también, en algún momento yo me hubiera sentido como, ok, hoy es el día, hoy sí me siento preparada para hablar y mostrar que pues estaba disponible. Yo siento que la consistencia es lo más importante, la consistencia sin esperar nada a cambio, sin simplemente hacerlo por mostrarte que estás ahí. Sí, definitivamente tiene que partir de un deseo genuino por reparar y sin expectativas, porque la expectativa te va a hacer sentir, bueno, pero ahora que yo quiero hacer algo por esto, entonces la otra persona no la ve, o entonces ya ella definitivamente no se quiere abrir, porque sí, claro, sí lo sentí muchas veces, sentí que de alguna manera era castigada por mis acciones del pasado y que, bueno, ahora tú quieres, pero ahora yo no quiero. Pero no es así. Realmente porque ahí nadie sale ganando, es importante también decirlo. En un vínculo creado de esta manera, madre e hija, ninguna de las dos gana, las dos sufren. Entonces, eh, nadie castiga a nadie, las dos se castigan, porque negarme a recibir amor también es una manera de autocastigarme. Entonces, bajarle la expectativa y aumentarle a la consistencia y a recordar por qué hago lo que hago, por qué le insisto en esa llamada, por qué de alguna manera intento demostrarle que ahora sí quiero estar ahí para ella. Y respetar los tiempos creo que también es algo importante. Definitivamente de pronto no van a ser los tiempos que uno quiere, pero van a ser los tiempos que tienen que ser. También, digamos, entender las diferentes posiciones. De pronto, pues al menos a mí en esa edad, como digo, como que la persona en la que yo soy ahora es muy diferente a la persona que yo era. Y es muy fácil decir como que ahora, como que sí, pues, o sea, yo te entiendo y entiendo
que tú también tenías tus cosas y que no era personal, pero también entender que cuando estás hablando con alguien más joven, alguien que, o sea, y es lo que prácticamente todo lo que ha vivido es eso, no sabe. Entonces, como que tener eso bastante en cuenta, que de pronto esta persona no me está, o sea, mi hijo, mi hija no me está rechazando porque quiere rechazarme, porque me odia o porque piensa que soy el peor mamá o papá del mundo, sino porque realmente ellos sienten como que ese rechazo por sí mismos. No sé si me hago entender, si hizo sentido, pero así como que Como entenderlo. que eso es un reflejo del rechazo no dicho que se recibe energéticamente del padre. Entonces, miren qué interesante ver las dos polaridades, porque tienes razón. El hijo huele el rechazo. El rechazo no simplemente es decirte, oye, sabes que yo te rechazo. Yo puedo rechazarte de muchas maneras. Y el rechazo, al mismo tiempo, aceptar que ese rechazo no era porque no te quiero, simplemente responde a mi incapacidad. Mira qué fuerte. O sea, es como querer hacer algo pero no tener con qué. Literalmente es eso. Quiero hacer algo pero no tengo con qué. O sea, no tengo cómo contener a este ser, no tengo cómo amarlo, porque además como uno quiere amar a un hijo completo. Eh, Interesante y salvaje, complejo, difícil. También, por último, yo diría como es muy importante escuchar a esa edad como cosas como que estoy orgulloso de ti, te amo, como que puedes contar para mí, porque a veces uno piensa que de pronto pues es dado, dado por hecho, ¿sí se dice? Como que it's a given, como que debería yo saberlo, pero esa edad otra vez como que uno no está pensando en eso, está tan preocupado o por todo lo que está pasando en esa edad, todos los cambios que hay en esa edad, que uno cuando escucha eso solamente en ciertos momentos, es muy fácil como que asumir que solamente merezco escuchar esas cosas cuando yo hago algo bien, digamos, cuando me estoy graduando, cuando me saqué una buena calificación o me fue bien, en vez de solamente escuchar esas cosas en esos momentos, escucharlas todo el tiempo. De pronto las primeras veces no lo voy a recibir de la mejor manera porque pues me he sentido de cierta manera, pero lo que digo, consistencia en algún momento, como que eso también me va a mostrar que estás disponible. Y eso también viene de las dos partes, no solamente tuya, sino mía, porque yo también era así, o sea, yo también nada más te decía esas cosas, digamos, ciertas partes, no te lo decía todo el tiempo. Siento que también es importante esa consistencia viniendo del hijo, de mostrar que, pues no, que no te odio, digamos, que, o sea, de pronto tú piensas de esa manera que no, que mi hija me odia, pues en vez de mostrar eso, como que estar ahí presente también para ti y mostrarte que esa no es la manera en la que yo me siento. ¿Crees que para un hijo es tarde recibir o intentar reparar la relación con su madre? En algún punto es como que no, esto ya no me interesa vivirlo. Para quizás aquellos hijos que estén separados de sus mamás y que de pronto no estén en contacto cero. Como Yo no hijo. creo que... Como, sí, como hijo, o sea, yo no creo que algún momento sea tarde. No me gusta pensar de esa manera porque siento que la gente siempre puede cambiar y cada día estamos cambiando. Tú no eres la misma persona que fuiste ayer, digamos. Cada día uno cambia, pero también hay que saber poner límites porque si tú eres la persona que siempre está tratando como que de reach out, de arreglar la relación y te das cuenta que la otra persona de verdad no está tratando de su parte, pues también en algún momento, o sea, ese rechazo no te hace bien a ti. También tienes que verlo de tu manera como que, okey, ¿qué es bueno para mí? ¿Qué me va a hacer sentir a mí mal y qué me va a hacer sentir bien? A veces también creo que la distancia y como que el espacio entre entre madre e hija, pues ayuda. A veces, de pronto, porque estás tan adentro en esa relación, tan como que enfocada en arreglarla y que haces cualquier cosa, piensas que, ay, voy a hacer esto, mañana trato esto,
como que agobias a la otra persona y te terminas agobiando a ti misma. A veces es importante dar ese espacio, como que, O sea, que la distancia a veces es sanadora. exacto, como que ese no contact, que no estoy hablando con mi papá, mi mamá para nada, a veces es necesario, porque no solamente da ese espacio para que la otra persona procese sus sentimientos y todo, pero te da espacio para ti misma procesar, ok, de pronto esa no era la mejor manera, y todo, como que también das espacio para la otra persona darse cuenta que de pronto la manera en la que están tomando la situación no es la mejor. No sé, siento que el espacio, la verdad, ayuda bastante. Entonces, yo no siento que en ningún momento es muy tarde. Puedes tener 15, puedes tener 50, 70, o sea, no siento que es muy tarde. Solamente hay que saber darse cuenta de cuando la otra persona está tratando de verdad o no está tratando y solamente eres tú poniendo el esfuerzo. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú piensas que es demasiado tarde? No, por supuesto que no, 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 por supuesto que no pienso que un punto es demasiado tarde y que siempre que una madre tenga vida y aliento, eh, va a ser muy sanador que antes de que se vaya de esta experiencia resuelva, Claro, resuelva. te doy un ejemplo, de pronto, no sé si quieres que esté en el video, pero, o sea, la relación con abuelita, como que hubieron bastantes tiempos que yo recuerdo que tú y abuelita, pues, no hablaban, o sea, para nada, pero tú ves la relación ahora y yo, pues, al menos de lo que yo veo es mucho mejor, como que tú puedes hablar con abuelita, ella viene, te ayuda, pero no siempre fue así. Y además de ese espacio que se dieron entre ustedes 2 fue bastante reflexión de ella y también tuya, como que saber que también a veces las personas son de cierta manera y no porque no estén haciendo las cosas de la manera en la que tú quieres, no significa que ellos no están tratando. Entender como O no que significa que no te quieran. exacto, sino que ellos también crecieron de manera diferente. Lo que tú dices siempre es their first time living too, o sea, es la primera vez que ellos están viviendo y ellos también están tratando de lo mejor que pueden y que pudieron en ese momento. Entonces, como que eso también me parece bastante importante, como que eso no es muy tarde. Abuelita tiene Yo pienso que si uno pudiera describir realmente lo que realmente es amor, sin decir, sin traer las frases filosóficas ni nada, es lo que tú acabas de decir. Mirar al otro con tanta compasión y el entendimiento de quitarle un poco el título y mirarlo por lo que es otro ser humano también aprendiendo a vivir. Creo que eso desarma al ego, baja las expectativas, o sea, lo saca del juego y lo único que al final del día queda sobre la mesa es el amor profundo por tu existencia, como haya sido la existencia y porque estés aquí, porque estemos compartiendo este momento, de la manera que nos tocó jugar. A mí me tocó en esta oportunidad ser tu mamá y con las fichas que tenía en ese minuto y traté de hacer el juego que hice, pero no significa que esas sean las mismas fichas que tengo ahora. Y a veces esas fichas pueden cambiar muchísimo si uno lo decide. Entonces les diría a esas mamás que regresar a trabajar en ellas es el camino, que tomar una decisión de empezar a conocerse, a explorarse y a empezar a hacer las paces con su historia para luego poder entonces intentar hacer las paces con aquella historia y de completarte, de reconstruirte, porque muchas veces sencillamente estamos destruidas, estamos vacías o creemos que estamos vacías, estamos desconectadas. Pero una vez logrado estar llenas, conectadas, entonces ahí puedo, seguramente todo, tu relación con tus hijos, con todo, toda la parte vincular se va a transformar.
Así que gracias, Mari, por venir. Gracias por aceptar hablar de eso en público. No, gracias por dar el Gracias. espacio. Creo que era bastante importante dar ese espacio no solo a tu audiencia, pero también como que a ti y a mí para poder tener esa conversación. Entonces, gracias por ese espacio y por invitarme. Te amo. Yo también, mami.